Vale, bueno, pues vamos a compartir el vídeo mientras tanto. La diabetes tipo 2 es una afección en la cual el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado. Después de que usted come alimentos que contienen carbohidratos, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa. A medida que la sangre circula a través del cuerpo, la insulina y la glucosa salen del torrente sanguíneo hacia los tejidos para alcanzar las células del cuerpo. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante pueda ingresar a dicha célula. Ahora las células pueden aprovechar la glucosa y producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 2, entonces el páncreas no produce suficiente insulina. Las células del cuerpo resisten sus efectos u ocurren ambas cosas. Llegó la hora de nivelar el terreno. El gurú financiero Robert Kiyosaki quiere mejorar la educación financiera. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede abrir las células para dejar ingresar a la glucosa, porque las cerraduras, llamados receptores, son anormales o están ausentes. Como consecuencia, la glucosa queda sin acceso a las células. Por consiguiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo durante una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, el páncreas produce más y más insulina. Las células beta trabajan en exceso e intentan mantener la demanda, pero poco a poco van perdiendo la capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, podría experimentar los siguientes síntomas clásicos de la diabetes: apetito y sed excesivos, aumento en el volumen de orina y pérdida de peso inexplicable. Los síntomas de la diabetes tipo 2 que pueden presentarse con el paso del tiempo son cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida producidas por la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede ocurrir una cetoacidosis diabética, debido a que ya no tiene insulina suficiente circulando en la sangre. Las células no reciben la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, la sangre recurre a las grasas y proteínas como fuente de energía alternativa. Durante el proceso de descomposición de grasas, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una afección llamada cetosis. Si los cuerpos cetósicos se acumulan a niveles peligrosamente altos en el torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética o CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de no tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico o SHHNC. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, los riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en la orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, los riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa del torrente sanguíneo y de diluirla en la orina en forma suficiente.
Como consecuencia, la sangre estará mucho más concentrada de lo normal, una afección llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de los tejidos corporales al torrente sanguíneo y ocasiona una grave deshidratación que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Pueden aparecer síntomas neurológicos como convulsiones y coma. Si ingiere una dosis excesiva de medicamento para la diabetes, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque insulínico. El exceso de insulina o medicamento hiperglucémico oral hace que haya demasiada glucosa en las células, lo cual deja una cantidad insuficiente en el torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando las células del cerebro llamadas neuronas tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblores y confusión. Si el nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de las neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 crónica mal controlada puede causar daño degenerativo en el tejido que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo como aterosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener el nivel de glucosa dentro del intervalo normal, mediante el uso de una combinación de control de la glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos, según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para esto, debe pincharse el dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en la tira del glucómetro. Considerando su nivel de azúcar en sangre, quizá deba ajustar sus comidas, la actividad física o la dosis de los medicamentos. Llevar una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma abundantes frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y refrigerios a la misma hora todos los días. Consuma una cantidad balanceada de carbohidratos, proteínas y grasas y minimice su ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podría derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre. Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en el páncreas. Otros disminuyen la resistencia a la insulina en los músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad a la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución de la absorción de glucosa en el sistema digestivo. Si no es posible controlar la diabetes tipo 2 mediante dieta, ejercicios y medicamentos orales, su médico podría recetar la insulina para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Loli, por compartirnos este video. Perdón. Ay, perdón. Queremos saludar de una manera especial a la señora Gloria Espinel y al señor Luis Peñalosa, que están acompañándonos en esta llamada. Pues esto se les va a enviar allí a su correo o a su WhatsApp para que ustedes puedan recordar lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Entonces vamos a pedirle a Loli que nos comparta las imágenes para poder desarrollar este tema que queremos compartir con ustedes y que ustedes lo puedan replicar con sus familiares.
porque esto está, podríamos decir que está muy actual. Es el mayor problema que tenemos ahorita a nivel de salud. Hay mucho índice en estos momentos de algo que se conoce como síndrome metabólico, donde se van sumando, se van reuniendo diferentes condiciones y entonces vamos viendo que sucede esto. Lo primero que vamos a mirar allí, aquí estamos mirando en rojo, ustedes ven ahí esas líneas en rojo. Esas líneas en rojo nos están dando a conocer lo que sucede cuando una persona consume muchos carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? El arroz blanco, el pan blanco, todo lo que sean harinas refinadas. Porque cuando consumimos este tipo de alimentación refinado, solamente consumimos el gluten. El gluten que hay en estos cereales, en el trigo, en el arroz, en el maíz, en la avena, en la cebada, no estamos consumiendo los cereales enteros, integrales, y eso da, por lo tanto, un pico muy alto de glucosa, ¿sí? De dulce en la sangre, y por lo tanto, entonces también el nivel, el pico de insulina es muy alto. Pero ¿qué sucede? Sucede que la persona come, tiene un nivel muy alto, un pico muy alto de glucosa en sangre, acompañado de insulina, y cuando baja, pues viene así como una especie de rebote, baja por ese nivel negro que vemos ahí, que no debería suceder así. Entonces miren las dos diferencias que tenemos ahí. La línea roja nos está diciendo de una persona que, por ejemplo, en el desayuno tomó, coloquemos cornflakes de Kellogg's, que son unos cereales, supuestamente cereales, pero eso no es cereal porque solamente trae el gluten del maíz. Aparte de eso, le suman el azúcar refinada, que es peor o todavía mucho más inflamatoria, más irritante que el mismo gluten que está en los cereales cuando está refinado. Y a eso le agregan leche, ¿sí? Y la persona dice, ah, qué desayuno tan completo, ¿sí? Cereales, Cheerios o cornflakes de Kellogg's. Lo único que le interesa allí al gusto, al paladar, es que eso sabe dulce, se ve dulce, y la persona tiene así como un pico alto de energía debido a esa demanda de glucosa, de dulce en la sangre, y asimismo es el pico de insulina. Pero en el tiempo intermedio, entre ese desayuno de esos cereales azucarados con leche de vaca, más o menos entre las 9 y 10 de la mañana, que va a ser el tiempo intermedio entre desayuno y almuerzo, pues eso baja, y desafortunadamente baja por debajo de esa línea negra que estamos viendo allí, donde no debe bajar la insulina, no debe bajar la glucosa hasta allá. Entonces, eso es lo que sucede, si en ese sube y baja como un yoyo, entonces la persona empieza a desarrollar una condición que se llama hipoglicemia, o se llama diabetes, hiperglicemia, niveles muy bajitos de glucosa en sangre o niveles muy altos de glucosa en sangre. Y eso es producido por la famosa intolerancia, la falta de sensibilidad a la insulina. Entonces vamos a la otra imagen para poder entender mucho mejor esto que estamos hablando. Ok, esta imagen es muy importante porque aquí vamos a mirar que la mayoría de personas se engañan, se autoengañan cuando no tienen presente el valor de glicemia en lo que comen. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Ahí donde dice baked potato, eso es una papa horneada. Una papa horneada tiene aproximadamente un 85% de glicemia. Los famosos cornflakes que ya mencionamos, eso que le compran a los niños, porque eso es muy bueno para ellos, pues eso tiene tanto gluten, como ya lo mencionamos, tanta azúcar refinada, que eso equivale aproximadamente a 84% de índice de glucosa, de índice de dulce en la sangre después de comer eso.
Vemos después un pan integral, whole wheat bread, un pan integral. Bueno, ese pan integral va a tener aproximadamente un 71% de índice glicémico. Ahora hay que entender aquí que si estuviera con nosotros aquí un nutricionista, nos diría, pero el pan blanco, el índice glicémico está por debajo de ese 71. Lo que pasa es que si todos los que estamos en esta llamada, al desayuno o en las horas de la cena o al mediodía, cuando usted decida comerse las 2 o 3 tajadas de pan integral, pues usted no lo va a hacer sino una sola vez en el día, porque eso le da saciedad. Pero con el pan blanco o cualquier comida que sea preparada con harinas refinadas, no sucede eso, ¿sí? No sucede eso que estamos diciendo. Y, por ejemplo, una cucharada de azúcar, ¿sí? Tiene un índice glicémico aproximadamente de 61%. Un durazno, miren lo interesante, ¿sí? Miren que hemos venido de arriba para abajo, ¿sí? Y arriba está el azúcar refinada. Eso tiene un 100% de índice glicémico en la sangre. Pero cualquier persona que vaya allá al supermercado donde venden frutas y compra duraznos, peach, pues cuando lave esos duraznos, se coma esos duraznos, cuando son dulces, lo interesante aquí es que el índice glicémico es solamente de 28. Y si seguimos mirando, ahí vamos a ver, por ejemplo, las cerezas dulces, ¿sí? Esas cerezas dulces solamente van a tener un 22% de índice glicémico. Pero mire allí, por ejemplo, donde dice, en la última, dice blackberries, ese tiene solamente un 20%. Entonces, mire que las últimas 3, que son frutas, el índice glicémico, eso está por debajo de 30. Entonces, coloquemos un ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo. Usted agarra los duraznos. Ya sabemos que si come los duraznos 30 o 1 hora antes de sus comidas, pues esos duraznos le van a aportar a usted agua, le van a aportar a usted los nutrientes que hay en esos duraznos y le van a aportar la fibra. Y lo más interesante es que el índice glicémico, o sea, la cantidad de glucosa, de dulce que eso va a colocar en su sangre es muy bajito. Pero ¿qué hace la gente? La gente dice, no, a mí no me gustan así naturales. A mí me gusta es como me los venden ahí en la pastelería, en la repostería. Entonces van y se compran una torta que arriba trae los duraznos. Eso le han echado ahí arriba un melado que es de azúcar. Entonces vaya sumando. El azúcar tiene 100% más los duraznos 28, son 128. Sumémosle aquí donde dice la medida de la harina de trigo, que son 70, pues ya estamos en un índice glicémico comiéndonos un slide o una torta de esas que venden ahí en la repostería, de más de 200 de índice glicémico en la sangre. Y entre más alto sea el índice glicémico en la sangre, el daño a nivel celular es impresionante, ¿sí? Entonces, necesitamos entender esto, necesitamos tomar decisiones, porque desafortunadamente, cuando el cuerpo desarrolla insensibilidad, intolerancia a la insulina, lo primero que vamos a ver es que la gente empieza a acumular grasa alrededor del abdomen. Vamos a ir a la otra imagen. Si es mujer y se coloca la cinta métrica alrededor de su cintura y da más de 80 centímetros, ya empezó a acumular grasa abdominal. Es la primera muestra que da el cuerpo de que ya empezó la intolerancia a la insulina. La insulina no encuentra receptores en los músculos y en los órganos para poder abrir la puerta de las células y que la glucosa entre. Entonces, eso es muy interesante entenderlo, porque eso nos va a evitar a nosotros muchos dolores de cabeza. Ahora, yo no sé si ustedes han visto cuando vamos allí a una panadería, vamos allí a una pastelería,
Y ustedes ven que toman el azúcar y hacen glaseados, ¿sí? Como los duraznos que ya mencionamos, las fresas, la manzana, todo eso le hacen un glaseado. Bueno, usted nota que cuando usted compra una manzana, esa manzana que le han hecho ese glaseado de azúcar, eso es duro, durísimo, bien duro, cristalizado. Bueno, eso que estamos diciendo es lo que hace el exceso de dulce, el exceso de azúcar y específicamente dulce que no es natural, sino que es dulce artificial. Eso es lo que hace ahí donde nos lo está mostrando en la parte interna de las arterias. La gente se está quejando mucho ahorita de dolores de cabeza, de dolores en los músculos. ¿Y por qué duelen los músculos? Bueno, porque las arterias no están teniendo una vascularización adecuada, porque con ese exceso de carbohidratos, arroz, espaguetis, papa, yuca, plátano, pizza, arroz blanco, espaguetis, todas esas cosas que son harinas refinadas, a eso le sumamos el azúcar como tal que está presente en todo. Entonces, pues todo eso empieza a quedar allí como un rescoldo, como un residuo, y eso endurece la parte interna de las arterias. Entonces, ahorita, específicamente ahora, en este momento que estamos viviendo, todo el mundo tiene dolor en los músculos. ¿Por qué duelen los músculos? Hombre, porque la circulación periférica no está siendo bien hecha. Las arterias no tienen unas paredes internas, un endotelio, que cuando el corazón lance la sangre sobre la pared arterial se dilate y se contraiga. Y de esa manera llegue muy buena presión arterial, llegue muy buena irrigación sanguínea a las piernas, a los brazos, a la espalda, a todas partes del cuerpo. Y lo que la gente dice, no, es que mire, si me quedo un poquito así, me empiezan a dar entumecimientos, me empiezan a dar calambres. Todo eso es causado por el daño que el azúcar hace adentro del endotelio arterial, como nos lo está mostrando esa imagen. ¿Ok? Vamos a la otra imagen para poder seguir desarrollando este tema. Ahí estamos mirando, eso que ustedes están viendo allí es una vista ampliada de un filtro, de un protector que nosotros tenemos desde la boca hasta el ano. Eso se llama flora intestinal. La piel que tenemos desde la boca hasta el recto está protegida por eso que ustedes están viendo allí. Y esos son, por llamarlo de alguna manera, son como una especie de mucosa, de baba, de flora intestinal, que si está bien tupida y si es bien alimentada, pues entonces esa flora intestinal va a evitar que metales pesados, que toxinas, porque todo lo que comemos se degrada y produce tóxicos. Todo, hasta lo más sano que usted pueda mencionar, todo tiene subproductos. Y esos subproductos, si la mucosa gástrica, especialmente la que está dentro del intestino delgado y dentro del colon, está bien tupida, pues no vamos a tener un intestino delgado permeable y tampoco vamos a tener un colon permeable. Porque si eso llega a pasar, pues es lo peor, es lo más catastrófico. Estas personas que le pasa eso, que no tienen una buena bacteria intestinal, entonces el intestino delgado y el colon está permeable y todo lo que sea tóxico se va directo a la sangre. ¿Ok? Vamos a la otra imagen. Aquí estamos mirando ese trabajo que hace esa barrera que estamos mencionando, como cuando está bien tupida, porque la persona come muchos antioxidantes, come muchas sustancias alcalinas, come los cereales no refinados sino enteros, integral, consume en lugar de estas grasas saturadas y transgénicas, como es la leche de vaca y sus derivados, leches vegetales, y todo eso ayuda a que haya muy buena filtración, ¿sí? Muy buena selección de todo lo bueno, y pasa por ese filtro solamente lo bueno a la sangre, y lo que no es bueno, metales pesados, endotoxinas, todos esos subproductos de ese laboratorio químico que es nuestro cuerpo desde que
empezamos a masticar, pues todo eso sigue su viaje hasta que los desechos son evacuados. Doctor, ¿se le ha ido la voz? Se le ha debido de ir el internet. Ok, mientras Loli encuentra la imagen que sigue, todo esto que estamos hablando es muy importante porque la mayoría de problemas que hay ahorita en la salud, en hombres y mujeres, dependen de esto que estamos hablando. La gente está comiendo muchos macronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. No están comiendo micronutrientes que son considerados superalimentos, porque por ejemplo, la espinaca, el brócoli, el coliflor, el rábano, la remolacha, la zanahoria, todo este tipo de vegetales y todo lo que podemos utilizar para hacer ensalada, pues eso está muy alto en nutrientes y los niveles de calorías son muy bajitos. Por eso se llaman superalimentos. Entonces necesitamos hacer ese balance entre la cantidad de carbohidratos, dejar esa adicción a los carbohidratos, porque eso, todo ese exceso de carbohidratos, el cuerpo lo transforma en grasa. Lo va a acumular debajo de la piel, en el cuello, en los brazos, en las piernas, ya dijimos en el área abdominal, y lo peor que puede suceder es que se empiece a ir allá a la parte interna de la arteria y se empiecen a formar ateromas. Entonces ahí es donde ya viene un accidente cerebrovascular isquémico o peor hemorrágico o un infarto al miocardio. Una o dos o tres, las tres arterias coronarias se obstruyen y la gente dice, no, pero es que yo no como fritos, es que yo no como chicharrón, no come frito, no come chicharrón, pero come toneladas de harinas refinadas, toneladas de arroz, toneladas de papa, toneladas de yuca. O sea, no come de una manera equilibrada. Y ese exceso de carbohidratos, el cuerpo lo transforma junto con el azúcar refinada que ya mencionamos y la leche de vaca y sus derivados. Y lo primero que sucede es que el hígado se daña. El hígado empieza a entrar en una condición que se llama esteatosis hepática, hígado graso. Y eso da como resultado que empezamos a tener unos lípidos en sangre no regulados. Vayamos a la otra imagen, Loli, por favor. Ok, vamos a empezar a hablar de soluciones. ¿Cuál es la solución a todo esto que estamos hablando? Debemos empezar a utilizar este suplemento. Se llama omega 3. ¿Qué contiene el omega 3? El omega 3 tiene dos ácidos grasos esenciales. Uno de ellos se llama DHA, ácido docoxazanoico. Eso protege la membrana cerebral, protege los ojos y protege la médula espinal y toda ese recubrimiento que tienen los nervios a través de nuestro cuerpo, que se llama mielina. Así que eso es lo que hace el DHA. Lo otro que contiene el omega 3, que es otro ácido graso esencial, se llama EPA. Ese EPA tiene dos sustancias. La primera de ellas evita que la sangre se coagule, y si no hay coágulos, pues no hay trombos. Y si no hay trombos, pues a usted nunca le va a dar un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Eso es muy importante. Lo otro es que aparte de ser anticoagulante, el omega 3 tiene una particularidad que es antiinflamatorio. Específicamente allí donde está ahorita Loli, en la ciudad de Madrid, tenemos una amiga que se llama María, es una mujer de más de 85 años, y cuando ella empezó a consumir este nutriente que estamos mencionando ahí, el omega 3, me dice, mire David, ni me di cuenta a qué hora se me fueron los dolores de las manos. Así que esa sustancia, el EPA, no solamente es anticoagulante, sino que también es
antiinflamatorio. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Aquí estamos mirando las alternativas que nosotros tenemos. Necesitamos empezar a comer más crudo. Necesitamos a comer más ensalada, ¿sí? Yo le podría decir a usted que la cantidad de ensalada que una familia coloca en el centro de la mesa es lo que cada persona debería comerse. Y esa ensalada debe tener mínimo 7 colores. El rojo del tomate, el rojo del pimentón, que es diferente al del tomate, el morado del repollo, el amarillo de la zanahoria, así, 7 colores. ¿Sí? Al cuerpo le gusta esa variedad, así como el arco iris, que tiene 7 colores. Entonces, en cada uno de esos colores hay sustancias muy nutritivas y son sustancias antioxidantes y anticancerígenas. Todo lo rojo contiene una sustancia que se llama licopeno. Protege el sistema cardiovascular. Todo lo amarillo tiene una sustancia que se llama beta-caroteno. Eso protege nuestra piel, protege nuestros ojos, protege nuestro sistema nervioso, nos protege todo. Lo que es de color morado, como ese repollo morado que vemos ahí, esas berenjenas, todo lo que es morado contiene una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que todos los seres humanos producimos adentro de las arterias y eso ayuda a que las arterias se expandan y se contraigan. Así que en lugar de estar tomando que enalapril, que losartán, beta bloqueadores, porque ya tenemos las arterias endurecidas por estar comiendo índices glicémicos altísimos con todas estas harinas refinadas que ya mencionamos, el azúcar y todas estas cosas, pues es mejor empezar a comer así como está ahí en la foto. ¿Ok? Y muy importante, a las ensaladas no les colocamos aceite. A las ensaladas les colocamos vinagre o agarramos allí una piña, le ponemos un poquito de clavos, canela, un poquito de miel o panela, la cocinamos, la licuamos, hacemos esa mermelada natural y le colocamos ese aderezo encima. ¿Por qué? Porque no debemos colocar grasa encima de algo que es alcalino para que haya una muy buena digestión y no haciendo malas combinaciones o combinaciones equivocadas, pues vayamos a tener problemas de dispepsia o indigestión. Vamos a la otra imagen entonces. Ok, ahí estamos mirando fuentes de grasa natural. Ahí vemos el ajo. Y escuchen muy bien, ajo cocido, ajo perdido. No sirve para nada. Sirve solamente para darle sabor a la comida. Pero si usted, a la hora de comerse sus espaguetis, su arroz, su caldo, su sopa, la carne que usted ya preparó, usted agarra 2 o 3 dientes de ajo crudo. Crudo. Lo machaca en el mortero y se lo coloca a lo que usted se va a comer. Eso tiene una sustancia muy importante, un aceite que se llama alicina, y en estos momentos necesitamos mucho ese efecto antibacterial que hace el ajo crudo, no cocido. Entonces, miremos eso allí. Luego estamos viendo frutas cítricas como el limón. Siempre que usted coma carne, específicamente carnes como esa que se ve ahí, el salmón, ¿sí? Peces azules que tienen mucha omega 3, entonces lo preparamos asado, lo preparamos al vapor o cocinado y le colocamos jugo de limón arriba a esa proteína completa, ya sea pescado, pollo o carne de res. Ustedes saben que este servidor saca de circulación la carne de cerdo y la carne de bagre porque no sirven para nada. Lo único que sirven es para enfermar la gente, para dañarle la sangre, para que los niveles de colesterol y triglicéridos sean muy altos y enferman las personas. Sí, son 2 animales, el bagre y el cerdo, que transmiten, por ejemplo, el paludismo, vuelven la gente diabética, vuelven la gente hipoglicémica, la gente empieza a tener problemas, por ejemplo, con triquinosis, se comen su chuleta de cerdo y entonces si viene infectada con esa larva, eso se aloja en el cerebro y cada vez que ese parásito, esa larva, orine o defeque, eso es tan tóxico que la persona convulsiona
como que si fuera epilepsia y no es epilepsia. Fue que comió bagre o comió cerdo, venía infectado con eso porque son los únicos animales que transmiten eso al ser humano y ahí ya la historia de la gente cambia. Entonces mire todo lo sano que tenemos para comer, fuentes de grasa natural como el aguacate, como los frutos secos. Ahí vemos las almendras, vemos la macadamia, vemos el aceite de oliva. Si usted utiliza todo eso que tiene ahí en esa imagen, cuando eso entre a su cuerpo, el pico de insulina es muy bajito, casi que ni existe. Y como no hay un pico de insulina alto, entonces el cuerpo dice, ay, qué interesante, no me dieron azúcar, no me dieron harinas refinadas. Entonces se activa la mejor fuente de energía que tenemos los seres humanos que se llama cetogénesis. Toda esa grasa que tengamos acumulada en el hígado, adentro de las arterias y debajo de la piel, el mismo cuerpo la empieza a utilizar como fuente de energía. ¿Ok? Vamos entonces a la otra imagen. Y allí pues estamos viendo que esta joven pues está eligiendo lo natural, ¿sí? Esa ensalada que tiene allá al fondo, con ese licuado o ese batido, y todas estas cosas que tienen anilinas, que tienen azúcar, que tienen harinas refinadas, pues ustedes saben que lo que está allá al fondo tiene un índice glicémico muy bajito y un nivel nutricional muy alto. Y eso le va a dar a ella la oportunidad de lo que acabamos de decir, que se active en ella su cetogénesis y entonces su mismo cuerpo hace algo que se llama autofagia. Se activa esa capacidad que tiene el cuerpo de desintoxicarse, de sacar, de reutilizar todo eso que está ahí acumulado en forma de grasa. Pero ella está haciendo a un lado ese dulce, ¿sí? Yo le podría decir que de esas 2 donas que hay ahí, lo único que sirve es el hueco que tienen en la mitad. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a la siguiente imagen. Y aquí, pues vemos algo muy importante, porque todo eso que estamos viendo allí, empezamos a manejar unas calorías muy bajitas. ¿Sí? Empezamos a comer la uyama, el zapallo, los tomates, la zanahoria, todo esto que son hojas verdes, cereales enteros, arepa de maíz entero, arroz integral, los derivados de la soya, lo que es específicamente allí donde está Loli, la dieta mediterránea, donde utilizamos todos los días el aceite de oliva, comemos peces azules que traen mucho omega 3 y eso nos da lo que está mostrando allí. Nos va a dar una dieta baja en calorías, pero muy alta en nutrientes. Y eso protege nuestro corazón, nuestras arterias. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Ya hay más. ¿Ya no hay más? Ok, No. bueno, listo. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Queremos llamarles de una manera personalizada. Dios mediante mañana ya usted puede escribir allí a través de los WhatsApp o del correo electrónico o ahorita mismo aquí en el chat de este Zoom, a qué horas quiere que se le llame y nosotros mañana le hacemos una llamada personalizada para identificar qué necesidades tiene usted con referencia a esto que hemos dado a conocer hoy y que dimos a conocer en el primer Zoom, donde la gente está desarrollando intolerancia a la insulina, está desarrollando dislipidemias, niveles altos de colesterol de baja densidad, de triglicéridos y niveles muy bajitos de colesterol bueno. Pero cuando comemos, así como esa imagen donde estaba el salmón, el aguacate, los frutos secos, todo eso que estaba ahí, entonces las cosas cambian. Porque el colesterol bueno empieza a subir por arriba de 60 y los otros empiezan a regularse y a estar muy equilibrados, ¿sí? En sus niveles que deben de ser óptimos. Y eso nos protege, como ya dijimos, de ir a tener un accidente cardiovascular. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, pues les escuchamos. Si no, pues ya nos ponemos en contacto con ustedes a la hora que ustedes indiquen que les llamemos. Gloria o Luis, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle al doctor?
Estoy a las 12 del día en Colombia. Loli, la- no, muy entendible todo. Lo que hay es que bregar hace la alimentación así, con todas las recomendaciones. Vale. Has puesto en el chat a las 12 del día para Colombia. Sí, Vale. ¿Puede ser, doctor, mañana a las 12? Sí, Dios mediante, A ver, mañana. espera, mañana a las 12 serían a las 6. Ujú. Sí, es una llamada que le hacemos, que yo le hago personal a ella y ya le escucho según las necesidades particulares que tenga referente a este tema del síndrome metabólico. Entonces ya le damos allí una muy buena orientación en cuanto a su dieta, qué comer de todo, pero muy bien mezclado, todo muy sano, para que vayamos mejorando y vamos reseteando el ADN que todos tenemos en nuestro cuerpo. Sí, eso es lo que logramos con esto que se ha hablado hoy. Vale. Y el otro señor se nos ha ido. Bueno, luego le contactaré. Era Luis, ¿no? Sí, el señor Luis, así es. Ya él Vale. se le envía a su teléfono, se le envía esta grabación y también se le pregunta a qué horas quiere que se le llame. Vale. Bueno, pues Bueno, yo me despido y espero que esté muy bien, que Loli, que está igualmente. ya varias muchísimas horas adelante de gracias. nosotros, Muchas pueda gracias a ti, descansar. Gloria, por asistir y mañana se pondrá en contacto contigo el doctor y a ver si podéis aclarar dudas y demás. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Que Muchas acaben de gracias. estar muy bien. Igualmente. Pues nada, con esto nos Gracias, despedimos, Loli. doctor, Gloria, Lorena, y voy a seguir en contacto sobre todo con usted, Gloria, y vamos a ver cómo podemos ayudarla. Gracias. Gracias. Gracias, Lorena, por estar. Bueno, pues muchas gracias y hasta otro. Un saludo. Ok, que esté muy bien. Igualmente, David. Chao. Lo mismo. Que estén muy bien.